Muy buenos días. Estaremos dando inicio al webinar en unos minutos. Muchas gracias por asistir. Esperando. Buenos días. Estaremos dando inicio en unos minutos. Estamos esperando que más gente se incluya al webinar. Ahora sí, muy buenos días. Bienvenidos al webinar Certificación en Buenas Prácticas de Instalación, módulo 2. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que asisten por primera vez. Para el día de hoy estaremos conociendo sobre los ajustes e instalación correcta de calentadores de agua de los sistemas de CPVC. Les recordamos que Retro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Color Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Samuel Entevi, representante de Lubrisol. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. También la sesión quedará grabada y en nuestro canal de YouTube la podrán ver por si desean repasar alguna información posteriormente. Ahora sí, Samuel, con mucho gusto puedes iniciar la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy al webinar que se llama Ajuste y Protección de Calentadores de Agua. Todo está relacionado con el CPVC porque la mayoría de las viviendas utilizan CPVC como tubería y estas van conectadas a los calentadores de agua. Y vamos a ver este tema bastante detallado. Bueno, ya Yuriel me presentó, mi nombre es Samuel Entevi, yo trabajo para Lubrisol y tengo que ver con todas las tuberías de CPVC. La agenda que vamos a ver es el funcionamiento del CPVC Flow-Argol a altas temperaturas. Cómo se comporta la tubería. Vamos a ver la tabla de temperatura a los que se deben ajustar los calentadores, cuáles son los valores de temperatura que son peligrosos y que no debemos tener en un calentador de agua. Vamos a ver los tipos de calentadores de agua, las causas de falla en los calentadores de agua, pruebas para detectar fallas de funcionamiento en calentadores de agua, todo lo que es el ajuste y la conexión de los calentadores de agua a las tuberías de CPVC Flow-Argol, así como el ajuste de la temperatura en los equipos. Básicamente eso es lo que vamos a ver. Recordemos que ya vimos un primer módulo que era todo lo que era instalación de CPVC, procedimientos de cementado. Ahora vamos a ver un poquito más la conexión a los calentadores de agua. Recuerden que al final
de esta presentación vamos a tener 10 minutos en donde tenemos un equipo aquí conectado, vamos a ver las partes y cómo se ajusta. Y también después de esto tenemos unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas al final. Así que todas las consultas que tengan las van anotando y al final las vamos viendo. Bien, podemos apreciar aquí del manual en inglés, podemos ver claramente que la tubería de CPVC cumple con la norma ASTM D2846. Y esta norma especifica que el CPVC, el Flow Argol, por norma está diseñado para operar continuamente hasta 180 grados Fahrenheit. Estos son 82 grados centígrados a una máxima presión de 100 psi. Sí, básicamente este es el rango de operación a altas temperaturas. O sí, 82 grados centígrados a 100 psi. ¿Sí? Podemos operar debajo de esta presión o debajo de esta temperatura. Sin embargo, el CPVC demuestra mucha capacidad a exposiciones de temperaturas por arriba de los 180 grados, o sea, de los 82 grados centígrados. Así que en algún momento el CPVC, el Flow Argol, puede subir a más de 82 grados, pero realmente la norma lo que nos manda máximo es 82 grados centígrados. Bien, es muy importante que en el CPVC se utilice una válvula de sobretemperatura y presión en las líneas. Esto para prevenir accidentes, ¿verdad? Aquí dice que durante muchos años, desde los años 70, el CPVC se han corrido muchos miles de pruebas de descarga con las válvulas de drenaje y siempre ha indicado que tiene una buena capacidad las tuberías, ¿no? Las tuberías de CPVC también pueden operar según el Código Uniforme de Plomería. El CPVC puede operar hasta 98 grados centígrados a 150 psi hasta por 48 horas. Es decir, que si hubiera algún accidente y el calentador levantara más temperatura, aunque la norma habla de 82 grados centígrados, el Flow Argol, sí, el CPVC Flow Argol tiene la capacidad de poder llegar hasta 98 grados centígrados y no a 100 psi, sino hasta 150 psi. Recordemos que el valor de agua en estado gaseoso o vapor es de 100 psi. Quiere decir que si el Flow Argol tolera hasta 98, está muy cerca de poder llegar a los 100. Sin embargo, para todos los que están escuchando, el Flow Argol no está diseñado para trabajar con vapor. Está diseñado para trabajar con agua en estado líquido. Y estado líquido es debajo de 100 grados. Arriba de 100 grados el agua se hace vapor y el CPVC no está diseñado para trabajar con vapor. Y también sería extremadamente peligroso para las personas si saliera vapor en su regadera. O si saliera agua a muy altas temperaturas, porque sufrirían de quemaduras serias, ¿verdad? Entonces, por eso existe una norma y la norma regula que los sistemas de CPVC no deben exceder los 82 grados centígrados como máximo valor de temperatura. Ok, vamos a seguir entonces. Bien, sin embargo, los calentadores pueden generar vapor y los calentadores pueden explotar y pueden ocasionar accidentes. Entonces es muy peligroso, por eso estamos viendo este tema. Bien, si nosotros tuviéramos tuberías metálicas de cobre como se usaba en el pasado, si hay un desperfecto en el calentador y el calentador se queda encendido, supongamos que se desconecta el elemento de protección que es el termostato, el calentador queda encendido y
la temperatura y la presión empiezan a elevarse. Empiezan a elevarse porque no tenemos ningún dispositivo que lo desconecte. Entonces, en ese momento, el agua va a llegar a vapor, más de 100 grados, y la temperatura va a empezar a aumentar. Cuando la temperatura llegue a más de 115 grados centígrados, que es vapor, la tubería se va a empezar a deformar y se va a inflar. Normalmente esto ocurre cercano a la salida del calentador de agua. ¿Por qué ocurre esto? Porque les dije que el CPVC no está diseñado para trabajar con vapor, lo que significa que nos lo pasamos de la máxima temperatura de operación del que es de 82 grados centígrados. Si realmente no es culpa de la tubería, es culpa de posiblemente un mal ajuste en el calentador o un desperfecto en el calentador de agua que ocasiona estos accidentes. Bien, lo interesante de esto es que si yo tuviese tuberías metálicas, las tuberías metálicas obviamente soportan más presión y temperatura, pero ¿qué va a pasar con el agua cuando llega a gas, a estado gaseoso? La temperatura del agua aumenta muy rápidamente, lo que hace que la temperatura y presión empiecen a aumentar sin control. Como tenemos tuberías metálicas, va a llegar a valores muy peligrosos y finalmente va a explotar. Esas explosiones pueden ser muy peligrosas. Esa es la razón por la cual el CPVC abre a 115 grados para haciendo la función de una válvula de alivio de presión o temperatura. Él hace las veces de una válvula. Si tú no pusiste la válvula, entonces el CPVC va a actuar como una válvula y va a deformarse, se va a inflar y va a aliviar la presión y temperatura que hay en el sistema, evitando una explosión mucho más peligrosa. Así funciona el CPVC. Está diseñado para operar de esta manera. Recuerden las preguntas al final. Bien, seguimos entonces. Ya vimos todo el tema de la norma, el máximo valor que especifica la norma, que son 82 grados centígrados. Ya les expliqué que el CPVC se va a dañar o va a dar indicios de que está dañándose porque se va a deformar a más de 115 grados centígrados. ¿Ok? Bien, en caso de que hubiese un mal funcionamiento en el calentador de agua y el calentador empezara a elevar la temperatura y nosotros tuviésemos las válvulas de seguridad, que ahora las vamos a ver en detalle, que son este tipo de válvulas, en teoría, esta válvula lo que va a hacer es, si el calentador tiene el termostato dañado o fue desconectado, simplemente esta válvula, que es una válvula mecánica, podemos decir que es un elemento secundario de protección. Esta válvula, cuando la temperatura aumente a más de 80 grados centígrados o la presión aumente a más de 100 psi, cualquiera de las dos condiciones que ocurra primero, la válvula automáticamente tiene un sensor que va a detectar este aumento y la válvula automáticamente se va a abrir y va a expulsar el agua y va a aliviar la sobretemperatura o la sobrepresión que haya en el sistema, evitando que el calentador explote o evitando que las tuberías se dañen o que ocurran accidentes. Así más o menos trabajan lo que son las válvulas de seguridad. Si yo no tuviese una válvula de seguridad, el CPVC va a actuar como una válvula de seguridad y se va a abrir, se va a dañar a 115 grados. ¿Okay? Esta válvula va a abrir a 80 grados centígrados. Bien, no sé si podemos ver en la presentación, esto que les estoy enseñando aquí es de un manual de los calentadores de agua. Y observen que dice peligro, el agua caliente peligro, el agua caliente a más de 52 grados centígrados puede ocasionar quemaduras serias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el ajuste de la temperatura del calentador de agua. Si una persona que instala el calentador de agua debe saber a qué temperatura tiene que dejar el calentador, debe saber cómo ajustar el quemador y cómo ajustar el volumen de agua. Entonces eso lo vamos a ir explicando. Por el momento me interesa que vean los valores de temperatura. Obsérvese aquí en esta tabla
que dice que a 60 grados centígrados, si yo no ajusto el calentador de agua bien y lo dejo a 60 grados centígrados, lo que va a pasar es que la persona puede sufrir quemaduras en menos de 5 segundos a 60 grados. Obsérvese que a 68 grados centígrados, alrededor de menos de un segundo, las personas pueden sufrir quemaduras en primer grado. ¿Por qué es peligroso? Porque en el baño van personas ancianas y van niños y pueden abrir la llave del agua caliente. Si le sale a 68 grados centígrados, es quemadura en primer grado. Entonces, si vemos, la tabla solamente te habla de hasta 68 grados centígrados. De 68 a 82 grados centígrados hay una diferencia grandísima. Señores, nunca debemos permitir que un calentador de agua residencial pase arriba de 50 grados centígrados. Ya arriba de 50 grados centígrados, pues las personas pueden sufrir quemaduras serias. Entonces, para las personas que piensan que 82 grados centígrados es poco, es muy peligroso. En verdad yo he tenido accidentes con calentadores a 80 grados, 80 y pico de grados, y en verdad cuando llevo temperaturas de esos valores, en verdad da miedo, porque yo sé el daño que pueden causar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con el ajuste de los calentadores de agua. Bien, ¿cuál es mi recomendación? Los calentadores de agua, por experiencia, normalmente yo los puedo ajustar entre 42 grados centígrados a 45 grados centígrados. Ese es el valor que yo les recomiendo ajustar un calentador de agua. Más temperatura, créanme que nadie se va a bañar con eso. Y la energía que gastas calentando el agua, nuevamente tienes que mezclarla y volver a enfriarla. Para que tengamos una idea, ¿cuál es la temperatura? Les pregunto, ¿cuál es la temperatura del cuerpo humano? Normalmente 37 grados, 37.5. ¿Qué pasa cuando tenemos fiebre? ¿Qué valores de temperatura cuando dice, oye, tengo fiebre? Estos valores van desde 38, 39. A ver, ¿quién se siente terriblemente mal a 40 grados? 40 grados es mortal. Nosotros con 39 grados estamos muriéndonos. 39 grados centígrados. Bien, esa es la razón por la cual inconscientemente cuando tú te bañas con agua caliente, tú buscas más o menos esas temperaturas. Si realmente 45 grados, si con fiebre a 39 estás muriéndote, 45 no la toleras. Por eso es que normalmente la temperatura agradable va a ser esa máxima temperatura, tal vez 37, 38, 39 grados. Es una temperatura agradable para bañarse. Normalmente dejamos el calentador a 43, 44 grados y la persona aún tiene que enfriarla. Entonces ya saben por experiencia los valores de temperatura residenciales que debemos dejar en una vivienda. Entre 40, 45 grados es bastante. La persona, si tú se lo dejas a 45 grados, la persona va a enfriar el agua. Más o menos esos son los valores. Pero no dejarla a más de 50 grados, ¿ok? Es muy importante. Bien, vamos a ver los tipos de calentadores. Bien, todos sabemos que tenemos dos tipos de calentadores. Los calentadores de acumulación, acumulativos o de tanque, que son los calentadores tradicionales, y los calentadores modernos, que son los calentadores instantáneos o calentadores de paso, que pueden ser a gas o eléctrico. Ambos tipos de calentadores pueden ser a gas o eléctrico. Hay dos tipos, los de tanque o acumulación o los de paso o instantáneo. Aquí vemos, por ejemplo, varias marcas de calentadores que conseguimos en el mercado, como Westinghouse, Generac, Thermax. Son marcas comunes. Lo que quiero que vean aquí es que hay calentadores que vienen con dos perillas de control, o pueden venir con tres perillas de control. La perilla de la izquierda te controla la temperatura, es decir, que te controla el flujo de gas del quemador. Mientras yo permita más el paso del gas en el quemador, voy a tener una llama más grande, por lo tanto va a aumentar la temperatura. Si realmente el botón de la izquierda
que te dice temperatura realmente te controla el flujo de gas al quemador. El botón de la derecha te controla el volumen de agua. El botón de la derecha te controla el volumen de agua que va a pasar por el calentador de agua. Y les pongo un ejemplo. Normalmente cuando nosotros ponemos agua en una olla a calentar y yo abro la llama alta en la estufa y yo tengo poca agua en la olla, ¿qué va a pasar con el agua? El agua rápidamente se va a hacer vapor porque tengo poca agua. Pero si yo le echo bastante agua a la olla, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a empezar a aumentar la temperatura lentamente, gradualmente. ¿Ok? Bien, si este ejemplo lo llevo al calentador de agua, como les comentaba, y el botón de la derecha te controla el flujo de agua que circula por el calentador, ¿qué pasa si yo tengo la primera perilla que controla el flujo de gas? Si yo lo abro al máximo para tener mayor temperatura, ¿qué pasa si la perilla de la derecha que controla el flujo de agua la cierro y la tengo al mínimo? ¿Qué va a pasar? En ese momento estoy limitando el volumen de agua por el calentador. Hay poquito flujo de agua y en su contraparte tengo un alto, una alta llama del quemador. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a hacer vapor. ¿El CPVC trabaja con vapor? No. ¿Las personas se bañan con vapor? No. Tenemos que tener cuidado ahí. Entonces, en resumen, la perilla de flujo de agua, ¿la tengo que tener en el mínimo? La respuesta es no. La respuesta es no. Esa perilla de control de agua debo abrirla para permitir que pase un volumen de agua adecuado. Normalmente debe estar en la mitad para garantizar que haya un volumen de agua, la mitad o más si se puede, ¿ok? O más si se puede. Mientras más la abra, voy a pasar más volumen de agua por el interior del calentador, por lo tanto voy a prevenirme de que se genere vapor, ¿correcto? Bien. Y la tercera perilla, que es la que aparece en el primer calentador de agua, la tercera perilla que va en el medio, es una perilla que te dice invierno o verano. ¿Qué es lo que te controla esa perilla? Que en el invierno, como llueve más y hace un poquito más de frío en teoría, entonces al ponerla en invierno lo que hace es que recortas el flujo de gas que pasa por el quemador a la mitad. Es como para ahorrar gas. Entonces, aunque tú le abras la perilla número 1, que es la perilla de gas, no te va a abrir a más del 50% porque la perilla del medio que controla, que es invierno, ya tú cerraste, quitaste la mitad del quemador. Perdón, es lo contrario. En invierno permite que pase todo el flujo de gas y en verano permite que solamente pase la mitad del flujo de gas o la mitad del quemador, ¿ok? Esa es la perilla de invierno y verano. ¿Ok? Te controla la mitad del quemador, ya sea dependiendo de la estación que esté, si es verano o si es invierno. Para eso se utiliza esa perilla. Bien, vamos a seguir. Voy a hacer un pequeño resumen de los calentadores de tanque. Los calentadores de tanque operan hasta 71 grados centígrados. El rango de presión de gas requerido es de 2.8 kilopascales o 0.4 psi, es decir, que ellos trabajan con baja presión de gas. Los calentadores de tanque no les afecta las variaciones de presión en la línea. Los calentadores de tanque son muy confiables, pueden operar aunque haya baja presión de agua en la vivienda. Si yo tengo baja presión de agua, el calentador de tanque va a trabajar bien, no le molesta las variaciones de presión. También los calentadores de tanque cuentan con 3 elementos de protección. Esto es muy importante que lo escuchen. Los calentadores de tanque son los únicos calentadores que vienen con 3 dispositivos de protección. El número 1, las termocoplas, termostatos y aparte traen la válvula de seguridad que ahora vamos a hablar. Sí, ya los calentadores de tanque vienen con 3 dispositivos de protección. Toda la vida han venido así.
Estos calentadores requieren poco mantenimiento y son muy confiables. ¿Cuál es la desventaja de los calentadores de tanque? El tamaño. Sí, básicamente esa es su desventaja, el tamaño. Te ocupan mucho más espacio que un calentador instantáneo. Bien, nos vamos a los calentadores instantáneos o de paso. Los calentadores instantáneos de paso sí te pueden generar temperaturas a vapor, sí te pueden generar vapor. Normalmente vienen con un termostato que debe de parar el calentador a 80 grados centígrados. Okay. Al menos debieran de traer una protección, ¿verdad? Los calentadores de paso son muy susceptibles a las variaciones de presión. No pueden operar cuando hay baja presión de agua en la vivienda. No operan bien, y cuando hay variaciones de presión en la línea, los calentadores tampoco operan bien. No pueden. Esa es una desventaja. ¿Cuál es su ventaja? El espacio. No te ocupan espacio. ¿Requieren mantenimiento? Sí requieren mucho mantenimiento. Sí requieren mantenimiento. Básicamente, esas son las diferencias de un calentador de paso y un calentador instantáneo. Aquí vamos a ver las partes principales de un calentador instantáneo a gas. En este caso, lo que vemos a la izquierda, esto que vemos aquí, básicamente es el cabezote donde viene la membrana, ¿verdad? Donde viene la membrana, una membrana que cuando hay presión de agua, ella se mueve y hace que el calentador encienda. Estas membranas con los años se dañan porque estas membranas son plásticas y con el tiempo pues se dañan, ¿verdad? A la derecha, importante, vamos a ver, a la derecha vamos a ver los termostatos que vemos aquí, los dos termostatos. Estos termostatos van conectados en la serpentina de cobre a la salida de los calentadores de agua. Y este termostato va en contacto con la tubería de cobre. Cuando la temperatura aumenta más de 80 grados, ese es un bimetálico que hay dentro. Ese bimetálico, cuando llega a 80 grados, ese bimetálico se abre y abre el circuito, mandando una señal a la tarjeta para que el calentador se apague. El calentador se va a apagar porque pasaste la temperatura para la que él fue programado. Cuando el agua empieza a circular, el agua fría empieza a circular, el bimetálico se vuelve a enfriar y él automáticamente se cierra y manda la señal para que el calentador vuelva a encender. Eso sucede en la realidad. Cuando un calentador genera vapor y la temperatura rebasa los 80 grados, este termostato, las dos pastillas que vemos aquí a la derecha, son termostatos. Estos termostatos se abren y paran el calentador de agua. Eso tenemos que estar muy claro cuál es la función del termostato. Es el único elemento de protección que trae la mayoría de los calentadores de agua instantáneos. Hay calentadores modernos que tienen una válvula que tiene un pequeño pistón que cuando hay suficiente presión de agua, el agua sube el pistón y el pistón hace que el calentador encienda. Es decir, que si hay poco flujo de agua, ese pistón va a caer y el calentador no va a encender. No son todos los calentadores que traen esto, son algunos calentadores que traen esto. Y son más costosos, obviamente. Bien, ¿cuáles son las causas de falla en los calentadores de agua? ¿Cuáles son las principales causas de falla? Bien, la primera, que haya poco volumen de agua, poca presión de agua. Eso puede ocasionar que los calentadores de agua instantáneos no trabajen bien. Si hay poca presión de agua o hay poco volumen de agua, el calentador instantáneo no va a operar bien. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar a mover la membrana, o puede ser que el calentador se encienda y la membrana, si no hay buena presión, ella se vuelve a su posición normal y el calentador se apaga. Y te puede generar falsos encendidos y apagados en el calentador de agua. Entonces tenemos que tener buena presión. Lo otro, otra falla grande es que no se ajustan
correctamente las perillas de control de gas ni control de agua. Están mal ajustadas. Eso hace que el calentador no trabaje bien también. El tercer punto, el uso incorrecto de las mangueras de entrada y salida, ¿ok? Uso incorrecto en el diámetro de las mangueras en la entrada y salida. Bien, cuando vamos a comprar una manguera para instalar un calentador de agua, normalmente la rosca que viene abajo es de media. Y vamos a cualquier ferretería y decimos, yo quiero una manguera para conectar un calentador de agua de media por media. Media en la entrada, media en la salida, ¿correcto? Pero nunca verificamos si realmente el diámetro interno de la manguera. Muchos de los accidentes que encontramos a diario es que instalan mangueras correctas de media por media, pero la manguera interna apenas llega a 1/4 de pulgada. Señores, ¿qué alimenta un calentador de agua? Alimenta toda la casa en la línea de agua caliente. Es decir, que si yo tengo una casa, tengo 2 baños, tengo 2 líneas de agua caliente que van para las llaves de lavamanos. Tengo 2 líneas que van para el baño número 1 y el baño número 2. Ya tenemos 4 salidas. Pero aparte de eso que tenemos, la cocina, agua caliente, van 5 y la lavandería 6. Podemos tener hasta 6 salidas de agua caliente. Señores, ¿cómo pretendemos alimentar esas 6 salidas con un diámetro de 1/4 de pulgada? ¿Sí? Error es mortal. ¿Qué va a suceder si yo pongo una manguera en la entrada del calentador y pongo una manguera de 1/4 de diámetro interno? La pediste bien, la manguera es de media por media, pero no verificaste el diámetro de la manguera. ¿Qué estoy haciendo en la entrada del calentador de agua? Estoy limitando el volumen de agua o el caudal que entra al calentador de agua. ¿Qué pasa cuando yo tengo poco volumen de agua en el calentador de agua? Vapor. Si tengo el quemador bien abierto a alta temperatura, ¿qué voy a hacer yo? A generar vapor en el calentador de agua. El calentador de agua va a trabajar bien con vapor. ¿Qué va a pasar con el termostato? El termostato se va a abrir y la persona que se está bañando va a sentir que el calentador se apaga y se prende, se apaga y se prende. Y va a llamar a un técnico para que vayan a revisar el calentador, ¿correcto? ¿Qué ocasionó el daño? Una mala instalación de una manguera incorrecta. Bien, señores, lo correcto es instalar mangueras por lo menos de media pulgada, 5/8 o 3/4, ¿ok? Como esta. Esta manguera ha de ser de 5/8 de pulgada. Es de media la rosca, pero el diámetro de la manguera es 5/8. Si es un diámetro grande y me va a garantizar un buen volumen de agua en el calentador. Ya de salida estoy tomando un correctivo. Bien, seguimos. Aquí podemos apreciar lo que les dije. Aquí vemos en la imagen precisamente una manguera que la rosca es de media, pero el diámetro de la manguera es de 1/4. Obsérvese la diferencia de un tubo de PVC, de CPVC de media con esta manguera. Nosotros necesitamos que al menos pase este volumen de agua, no esto. Por lo tanto, si yo instalara esta manguera, que es de media aquí, está bien, pero aquí adentro tiene el blindaje metálico y por dentro tiene otra manguera. Entonces, cuando vas a ver el diámetro interno es muy mínimo y estoy ocasionando un problema en el calentador de agua. Un problema, ya lo instalé y yo me fui. El que va a sufrir las consecuencias de explosión en la tubería o que el calentador se enciende y se apague va a ser el inquilino que vive ahí. Es muy importante que arranquemos bien, ¿ok? Bien, entonces seguimos. Bien, otro problema que ocasionan los calentadores es cuando hay sobrepresión en la línea de gas, ¿verdad? Cuando hay sobrepresión en la línea de gas. Normalmente, recuerden que en muchos de los edificios tenemos un tanque común, tenemos un regulador de presión, pero esos reguladores a veces no están bien ajustados, pueden dañarse
y mandamos más presión de lo que requieren los calentadores de agua. Los calentadores de agua empiezan a trabajar mal cuando hay sobrepresiones de flujo de gas. También otra falla que encontramos es que muchas personas llegan, abren el calentador de agua y lo primero que ven y que encuentran que está ocasionando que el calentador se prenda y se apague es una pastilla negra que ven allí y dicen, esto es lo que está ocasionando que se prenda y se apague, voy a desconectarlo para que ya no se apague más. Y desconectan el termostato. ¿Qué función hace el termostato? Es un elemento de protección, es el único elemento de protección. Si yo lo desconecto, no tengo control sobre la temperatura. El calentador va a generar vapor, nunca se va a apagar y va a explotar. Son accidentes comunes que encontramos. Los termostatos nunca deben de desconectarse. ¿Okay? Muy importante. Y los termostatos tienen que estar pegados a la tubería de cobre. Si no están haciendo buen contacto, no va a censar y no va a operar correctamente. Bien, vamos entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a ver dos calentadores. El de la izquierda tiene termostato, señores. El termostato es el elemento que está, si lo vemos aquí, lo pongo con el cursor. Este es el termostato. Aquí tenemos, para explicarlo un poquitito, tenemos la entrada de gas, entrada de agua fría, salida del agua caliente, y aquí vemos el termostato. ¿Qué observamos en este termostato? Lo que están viendo, observamos que aquí hay un cable en la entrada y el cable de la salida, ¿dónde está? El cable de la salida está aquí. ¿Qué significa? Que este calentador alguien lo desconectó. Alguien desconectó el termostato y el calentador explotó. ¿Verdad? Cuando nosotros fuimos a revisar el calentador, lo encontramos de esta manera. Así que alguien había desconectado el termostato. ¿Por qué había desconectado el termostato? Porque el calentador se estaba prendiendo y apagando. ¿Por qué se estaba prendiendo y apagando el calentador? Porque se estaba generando vapor. ¿Por qué se estaba generando vapor? Aquí tienen la respuesta en la misma foto. Si ustedes ven, las mangueras que se están usando son mangueras pequeñitas. Entonces pasó lo que les dije. Usaron una manguera que la conexión de entrada y salida era de media, pero el diámetro de la manguera interna era de 1/4. Y como tenían el quemador no estaba bien ajustado, si la temperatura no estaba bien ajustada, el calentador estaba generando vapor. El calentador se prendía, se apagaba, llegó alguien que no conoce mucho y desconectó el termostato y ocurrió la explosión. ¿Okay? Bien, el calentador de la derecha es un calentador de los viejos. Este no tiene termostato. Normalmente el termostato va conectado aquí en esta parte, aquí vendría la pastilla, y no tiene termostato. Significa que no tiene ninguna protección, ¿no? Es un calentador muy peligroso. Bien, aquí podemos apreciar mucho mejor cómo va el termostato y podemos apreciar que están desconectados los elementos, ¿verdad? De protección, el elemento de protección. Eso es un error. Mucho cuidado con ese error. Aquí hay otro tipo de calentador con el termostato, como lo vemos, está conectado a la salida del calentador de agua. Bien, recuerden que los calentadores de agua antes no tenían termómetro para medir la temperatura, no tenían un termómetro para medir la temperatura. Entonces teníamos que tener un aparato para chequear la temperatura del agua para poder hacer un buen ajuste. Los calentadores modernos tienen ya en el frente una mirilla donde te va marcando la temperatura y tú puedes ajustar la temperatura sin necesidad de dispositivos externos, como en el caso que yo los tenía que usar antes, ¿no? Y ahí ajustaba la temperatura. ¿A qué valores? Los valores que le mencioné, entre 40 y 45 grados. Bien. También tenemos, muy importante para los señores de Novi, Cochés, que realmente nosotros contamos, para los clientes, contamos con unos brochures que son las indicaciones cuando se instala un calentador de agua instantáneo o de tanque, ya viene con un diagrama de instalación y te dice los cuidados que debes de tener al ajustar el calentador de agua, ¿no? Básicamente esto lo tenemos digital o lo tenemos impreso físicamente. Y aquí vemos, por ejemplo, las conexiones, por ejemplo, cuando tenemos un calentador de tanque y cuando tenemos un calentador de paso. Si observan el de la derecha, que es lo que tenemos aquí, que vamos a ver hoy, que realmente aquí se hizo la instalación todo con CPVC, pero realmente la puedes hacer con manguera.
como se hace normalmente. Aquí vemos ahora lo vamos a ver. De este lado tengo una manguera y de este lado lo hice con CPVC para que vean que realmente se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? Pero se usa mucho la manguera porque es más práctico para quitarlo, desmontarlo, montarlo, ¿verdad? Es más práctico. Bien, aquí también se podía haber hecho con manguera y ahora lo vamos a ver. También vemos en el diagrama la válvula de seguridad. Aquí la vemos, la válvula de seguridad está pintada como en marrón para que la puedan apreciar. Voy a explicar aquí rapidito. Bien, ¿qué tenemos en el lado derecho? La entrada del agua fría, que puede ser con manguera. Aquí es importante siempre poner una válvula de paso, ¿correcto? Una válvula de paso y entramos al calentador de agua. Esta tubería va a depender del tamaño de la vivienda. Si es una vivienda mediana, pues puede ser que tenga tubería de media o puede ser una vivienda más grande que tenga tubería de 3/4. Igual la salida, que puede ser con manguera y aquí ya vendría el CPVC. Aquí con una T conectamos la válvula de seguridad, de la válvula de seguridad ponemos el desfogue o que va al drenaje, que puede ir a una tina de lavar. Recuerden que esta válvula solo va a operar cuando haya un desperfecto. Esa válvula nunca va a operar. Cuando esa válvula trabaja, te está diciendo, hey, algo anda mal aquí. Ese es un indicativo de que algo está mal. El calentador está mal desajustado, o se dañó el termostato, o el calentador está generando vapor. Esa es la única razón. O no generando vapor, porque esta válvula va a abrir a 80 grados. O sea, si el termostato falla, el elemento que va a proteger es la válvula de temperatura que vamos a mostrar ahora, ¿correcto? Bien, seguimos. Aquí está, no todas las válvulas son iguales. La válvula que les estoy mostrando ahorita es una válvula que está diseñada para calentadores instantáneos. Esta válvula es mejor que esta. Aquí vemos dos válvulas. Podemos conseguir en el mercado esta. Esta válvula tiene un tiempo de apertura más lento, tiene una apertura de presión mucho mayor. Esta abre a 98, esta abre a 80. Esta tiene un tiempo de respuesta muy rápido, esta es un poco más lenta de trabajar y las presiones vienen para 150, esta viene para 100 PSI. Es decir, que esta válvula viene seteada para los calentadores instantáneos, pero tiene algo nuevo, algo novedoso que no tiene esta, que es un tiempo de respuesta rápido. Si tiene un tiempo de respuesta rápido para proteger la vivienda, si es una mejor válvula. ¿Ok? Esta la traen los tanques y es la que conseguimos en el mercado. Esta es nueva. Bien, aquí vemos, por ejemplo, esta imagen. Este es de un calentador instantáneo de una revista en Estados Unidos que saqué. Y ahí podemos ver en el lado de la izquierda, si vemos bien, ¿qué observamos? La válvula de seguridad. Este es un calentador instantáneo y aquí está la válvula de seguridad. O sí que no crean que es algo que estamos inventando nosotros. En verdad se debe de poner una válvula de seguridad. Bien. Aquí mostramos, básicamente lo que estamos mostrando es, un termómetro para medir la temperatura en caso de que los calentadores no tengan termómetro, pero ya los calentadores modernos vienen con su propia mirilla y su propio termómetro. También la manguera que tengo ahí con el otro manómetro es para a veces medir la presión de gas que tengo en la línea, si está dentro de los valores normales. Normalmente no debe exceder los 0.5 PSI, o si media libra. Eso de ahí es lo que trabajan los calentadores instantáneos de gas, con media libra. Si ya más de esto, va a hacer que el calentador no trabaje bien, Bien, aquí tenemos tuberías destruidas, ¿sí? Ya deformadas, pero ya sabemos por qué. Es porque esto se debe a una sobretemperatura. Y la sobretemperatura es tremenda para que una tubería de CPVC se deforme así. Debió haber sido tremenda la temperatura. Realmente aquí no es culpa de la tubería. Realmente ahí estuviste a 120 grados centígrados por lo menos para que pudiera pasar esto. 120 grados centígrados. Sí, y sabemos que la norma te habla máximo 82 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura debemos tener el calentador de agua? Ya lo dije, no más de 50, ¿ok?
no más de 50, por debajo. Bien, vamos entonces a explicar un poquito la instalación del calentador de agua. Vamos a explicar un poquito aquí que lo tenemos. Y después de esto vamos entonces con la parte de lo que es preguntas y respuestas. Bien, voy a empezar rápidamente a mostrar las válvulas de seguridad. No sé si la pueden apreciar bien ahí. ¿Sí? Esta es la válvula de seguridad que yo recomiendo, que va a la salida del calentador de agua. Va a la salida del calentador de agua. Es una válvula que abre a 80 grados centígrados a 100 psi de presión. Pero no solamente tiene esa característica, tiene algo especial que es un tipo de respuesta rápida. Se activa muy rápida para proteger, ¿ok? Esta válvula es automática. Cualquiera de las dos condiciones que ocurra primero va a abrir. Si hay una sobrepresión en la línea, más de 100 psi, ella se va a abrir y te va a aliviar la presión del sistema. Si hay una sobretemperatura a más de 80 grados, ella se va a abrir y te va a aliviar el sistema. Y tiene un desfogue, que sería este desfogue aquí, que lo vamos a mandar a una tina a la tina de la lavandería, por darte un ejemplo, o al exterior, ¿verdad? Porque ahí lo que va a salir temporalmente por unos segundos, va a salir agua calientísima, caliente, va a salir por unos segundos y ella automáticamente se va a resetear, ella se cierra. Cuando la temperatura y la presión están en valores normales, ella se cierra automáticamente. No hay que tocar la válvula. Nunca tenemos que tocarla. Ella va a hacer su operación automáticamente. Se va a abrir y se va a cerrar sola. Solo tenemos que estar claro que si esta válvula trabaja, es porque te está diciendo, hey, algo está mal en el calentador de agua. Esta válvula nunca tiene que operar, nunca va a trabajar. Bien, la que vemos aquí al lado es la que vamos a conseguir en el mercado. No les recomiendo esta. ¿Por qué? Porque viene con una apertura muy alta de 98 grados, viene con una presión de 150 psi y no trae el dispositivo de respuesta rápida que trae este para la apertura. Sí, esta válvula es la recomendable, ¿ok? Bien, esta válvula posiblemente va a estar como en un mes y medio. Bueno, esperamos que Coches Innovi las tenga. Por el momento no las tienen porque yo estoy apenas dándoles el seminario y voy a enseñar cómo se instala y todo esto, ¿ok? Bien, la válvula de seguridad, vamos a ver aquí, vamos a ver, la válvula de seguridad va a la salida. Vamos a explicar toda la instalación. Normalmente tenemos en la pared, vamos a tener una válvula de compuerta, un adapter macho, y del adapter macho vamos a salir con una manguera a la entrada del calentador de agua, ¿correcto? Bien, llegamos al calentador de agua, viene la salida. La salida del calentador de agua la podemos hacer con una manguera. Normalmente tenemos en una pared, tenemos igual otro adapter macho. Bien, aquí ¿qué vamos a poner? Podemos ponerlo con manguera, pero vaya, aquí como yo le hice con CPVC, yo puse una unión universal para poder desmontar el calentador. En el caso de que tuviera manguera no es necesario. Aquí iría manguera, aquí iría un adapter macho y aquí me conectaría. ¿Qué es lo que vamos a poner? Una T. Tiene que ser una T de 3/4. Con la T de 3/4, dependiendo de la salida del calentador, si es media o 3/4, entonces si fuese media, yo tendría que poner una reducción bushing de 3/4 a media para conectarme aquí a la T y de aquí seguimos a la vivienda. Aquí vamos a seguir hacia la vivienda. Pongo una reducción bushing de 3/4 a media y sigo hacia la vivienda. Aquí voy a tener la salida de agua caliente, ¿correcto? Aquí puede ser 3/4 también, dependiendo del tamaño del número de baños o llaves que vamos a alimentar. Bien, hacia este lado, ¿qué conectamos? Conectamos un pequeño pedazo de tubo de 3/4, ponemos un adapter hembra de 3/4 y vamos a enroscar la válvula. Simplemente vamos a enroscar la válvula con cinta teflón. Va a ir enroscada aquí. Y a la salida de la válvula, ¿qué vamos a tener? Un adapter macho de 3/4, una revolución bushing de 3/4 a media, y este va a ser el desfogue. Va a ser el desfogue. Básicamente esta es la instalación. Simplemente es una T con reducciones bushing, si es necesario, un pedazo de tubo de 3/4 y
un adapter hembra de 3/4 y aquí va enroscada con cinta teflón la válvula. Bien, ¿por qué estamos utilizando 3/4? Porque si fuera media pulgada, este vástago que va a entrar, que es el que va a estar sensando la temperatura o la presión, este vástago lo que va a hacer, si esto fuera de media pulgada, quedaría muy pequeño el diámetro. Por eso debe de ser de 3/4 para que este vástago entre correctamente, ¿ok? Y va a estar, todo el tiempo va a estar sensando manualmente la temperatura y la presión. Si entra a valores anormales, ella se va a aperturar y va a hacer un desfogue aquí en la salida. ¿Ok? Bien. Vayan anotando las preguntas. Bien, ahora ¿qué sigue? Lo de gas, la línea de gas. Tenemos la válvula de gas, una válvula de bola de gas y la manguera para la alimentación del gas. Bien, esto básicamente sería la conexión abajo. Repito, puede ser manguera y puede ser manguera. En este caso yo la hice con CPVC de este lado para enseñarles que también la puedo hacer con CPVC, pero tendría que poner uniones universales. ¿Ok? Bien, nos vamos aquí a lo que es el control de temperatura y ajustes. Bien, ya mencioné la perilla de la izquierda, ¿para qué es? Mencioné claramente que es para controlar el volumen de gas que pasa por el quemador. Mientras más abra la válvula, más gas va a pasar, voy a tener mayor temperatura, por ende voy a tener más calor. Mi recomendación siempre cuando vamos a instalar un calentador, siempre dejarlo en la mitad, no abrirla al máximo, siempre en la mitad, y vamos a ver la temperatura. Bien, la perilla del medio, que es invierno-verano, si la dejamos en el medio, está el quemador abierto totalmente y podemos cerrar el quemador a la mitad o abrirlo todo, ¿no? Si es verano o invierno. Normalmente está en la mitad. Bien, el siguiente que te va a controlar es el volumen de agua que está, este es como una pequeña válvula que te va a abrir o a cerrar el flujo de agua que está pasando por el calentador de agua. Por lo tanto, yo les diría que jueguen cuando están instalando con el calentador. Ustedes pueden ajustarlo y ustedes van a ver cómo disminuye o aumenta el volumen de agua. Y ahí se van a dar cuenta. Yo les diría igual a tenerlo a la mitad y irlo abriendo, ¿verdad? Pero hay que probar porque muchas veces los calentadores no operan bien si haces un mal ajuste del flujo de agua también. Entonces hay que tener cuidado. Lo importante aquí es no tenerla cerrada. No tenerla cerrada porque voy a hacer que se aumenten las temperaturas en el calentador de agua. Y aquí tenemos la mirilla para medir la temperatura. Ya les recomendé y les hice recomendaciones. Saben lo peligroso que es el agua caliente. Un calentador nunca debe andar a temperatura más de 52 grados. Ya sabemos que 62 grados centígrados es quemadura en primer grado en menos de un segundo. Menos de 5 segundos. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, Juliet, hemos terminado. Vamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas para las dudas que puedan tener. Sí, claro que sí. De antemano, muchísimas gracias, Samuel, por toda la información. Muy interesante todo el webinar. Sí, vamos con la pregunta de Moisés Rodríguez, que nos dice, ¿qué tipo de gas utiliza el calentador de gas, su tamaño? Y podría explicarme los 3 tipos de protección que traen y su función. Bien, el tipo de gas que utilizamos es el mismo gas que usamos residencial. El gas este de Panagas o Tropigas puede ser de tanque, de estos tanques de 25 libras. Tú pones el regulador de gas, el cabezote, y eso te va a tirar menos de 0.5 PSI, que es con lo que operan los calentadores de agua. También puedes tener tanques comunales o tanques de gas centrales en edificios que son líneas comunes. Lo único que estas líneas, recuerda, como es un edificio, pues aumentas la presión para poder distribuirla en todo el edificio. Por lo tanto, hay reguladores. Y estos reguladores tienen que estar bien ajustados. Por eso en edificios hay que tener cuidado, porque tú no te das cuenta cuando hay una sobrepresión de gas. Por eso a veces es bueno tener el manómetro que mostré por ahí para medir primero si la presión de gas es adecuada.
¿verdad? Si tenemos 2 libras, 3 libras, 4 libras, y ya estás mal. Se debe estar a máximo 0.5 PSI. Así que el gas que se usa normalmente es propano, que es lo que conseguimos en nuestro país. No es el tanque de 25 libras o de 100 libras. No sé si había otra pregunta ahí. Sí, claro, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, si el termostato no abre y no cierra, está dañado y hay que cambiarlo. Sí, sí, los termostatos se pueden dañar, ¿eh? O sea, un termostato se puede dañar. Inclusive el termostato a veces no está pegado del tubo de cobre, o sea, está separado, por lo tanto no va a medir y nunca se va a abrir. Si siempre va a estar cerrado, nunca se va a abrir y está allí. También se dañan con los años, se pueden dañar. Por eso es muy importante poner la válvula de seguridad, porque la válvula de seguridad es una segunda protección que tienes y esta no falla nunca. Esta sí no falla, ¿eh? Excelente, por acá tenemos otra pregunta. Nos dice, buenos días, muy interesante el seminario. Consulta, si FlowWar tiene algún esquema de calentador instantáneo con línea de recirculación. Bueno, ¿cuáles son los calentadores que tienen recirculación? Cuando tenemos un hotel, ¿verdad? Si yo necesito llevar el agua a 30 habitaciones, 200 habitaciones, normalmente son sistemas centrales de agua caliente en donde tenemos un sistema de retorno y de recirculación. Para eso tenemos tuberías de grandes diámetros de CPVC, que puede ser Corsan o puede ser Flow-Argol, que por eso manejamos todos los diámetros. Normalmente a nivel de residencia o de casa, normalmente trabajamos con tuberías desde media, 3/4, máximo 1. En edificio ya nos vamos 1,5, 2, 3, 4, dependiendo, ¿ok? Esquema de recirculación no, porque normalmente lo que tenemos son diagramas para calentadores residenciales. En el caso de un hotel o un restaurante grande, de repente, que tienes cocinas grandes o tienes muchos equipos, entonces posiblemente vas a usar diámetros mayores, pero el CPVC se puede usar perfectamente en el retorno. De hecho, estamos diseñados para trabajar en todos los sistemas de recirculación o retornos que me estaba mencionando el compañero. No tenemos un diagrama como tal, porque normalmente tenemos el residencial para las casas, ¿no? Ya el otro es un sistema ya más sofisticado, pero se utiliza. Normalmente nosotros estamos en la mayoría de los hoteles. Adelante. Sí, por acá en esa misma línea pregunta, ¿FlowWar recomienda o no el uso de un pequeño tanque de expansión para evitar las expansiones de tubería de CPVC y el tanque absorba dichas expansiones sin que se fatigue la tubería? Es que o sea, no sé a qué se refiere con el tanque de expansión, porque realmente lo que tú quieres es que no haya una sobrepresión, sobre todo sobre temperatura. Sí, el principal accidente que puedes tener es que haya una sobretemperatura y te puede dañar la tubería. Para eso, para lidiar la sobretemperatura, que es el principal causante de los daños, que realmente es el termostato en el calentador o la termocopla, dependiendo del calentador que tengas. Ya sea de tanque o instantáneo, y tienes la termocopla o un termostato o una válvula de seguridad. Ya otros dispositivos que él menciona, yo no los he visto honestamente y no es requerido. O sea, yo no los he visto. En el caso de los edificios grandes, sí que tenemos sobrepresiones de presión que tenemos por golpes de ariete, esos ya sí se ponen, lo que él menciona, que puede ser se llaman Water Hammer Arrestor, que son los disminuidores de golpes de ariete. Pero eso es otra cosa. Aquí en la residencia normalmente no hay nada de eso, ¿no? En edificios, en la línea de agua fría, puedes tener golpes de ariete que te pueden destruir las tuberías. Ahí sí se necesitan dispositivos para disminuir esos golpes de ariete. ¿Otra? Sí, claro. Por acá nos pregunta nuevamente el señor Moisés. Dice, consulta, ¿la función de la unión universal CPVC se coloca después de la válvula de seguridad si es de 3/4? No, la unión universal la colocas antes de la válvula de seguridad, porque
Realmente la unión universal es para cuando tú quieres desmontar el calentador. Tú quieres quitar el calentador porque se dañó, vas a trabajarlo mejor en el piso, entonces tú tienes la unión universal, tú quitas la unión universal y vas a poder desmontar el calentador de agua. En el caso cuando tienes manguera, tú quitas la manguera y ya desmontas el calentador de agua. O sea que es decir que va antes de la válvula de seguridad, o sea, va entre el calentador y la válvula de seguridad. La válvula de seguridad normalmente va conectada, recuerda que tú tienes, en la tubería sale de la pared. Ahí es donde tú vas a poner tu T y vas a poner tu dispositivo ahí. O tú lo puedes poner lo más cercano a donde tengas un desfogue, un drenaje, es lo que tienes que ver. Ahora, vuelvo y repito, esto solamente va a operar si tienes un daño. Si no, esto nunca, en la vida real esto no debiera de trabajar. Esto te va a trabajar cuando tengas al tiempo que tengas un daño aquí, en el calentador de agua. ¿Otra pregunta? Excelente. Sí, por acá tenemos otra pregunta. Dice Eduardo Moreno, si tienes una bomba de agua y tanque de presión, ¿cuál es la presión recomendada para que trabaje el calentador en una residencia? La presión. Los Correcto. calentadores, mira, tenemos tanto problema con el agua en nuestro país que tú te vas a barriadas donde apenas tienes 20 libras. De repente te vas a un edificio, en el edificio como tienes el agua baja por gravedad, tú puedes tener presiones de 50, 60, 70. Nunca recomiendo más de 90 psi, aunque tengas una bomba o un tanque de presurización en una vivienda, no te recomiendo más de 100 psi. ¿Por qué? No es porque la tubería no soporte. El Flow Argol soporta en agua fría hasta 400 libras. Y la presión de ruptura de un tubo de media, como el que vemos aquí, es de más de 1500 psi con conexión. Así que estos tubos son extremadamente fuertes a presión. Te estoy hablando de presión en agua fría. Presión en agua caliente para que rompas una tubería esta puede ser como más de 500 psi a 82 grados centígrados. Así que soportan mucha presión. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú tuvieras 100 psi o 125 psi en una casa? ¿Qué crees que va a pasar? Todos los sellos de las válvulas van a sufrir, sobre todo la del inodoro. Todos los sellos, los empaques van a sufrir. Las válvulas mismas de compuerta no te operan a más de 150 psi. Entonces, por lo tanto, existe una normativa municipal que te dice que tú no debes de tener un sistema a más de 90 psi. Por el caso del CPVC no hay problema. El CPVC no tiene problema con presión en agua fría. En agua caliente, por la norma te da el mínimo que tiene que soportar una tubería, que es 82 grados a 100 psi. O sea, un sistema de agua caliente no debe de andar arriba de esos valores porque está fuera de norma. Ok, creo que con eso le contesté al compañero. Sí, correcto. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿funciona el calentador igual con agua de Lidán que con agua de pozo? Sí, tú puedes tener agua subterránea, tú puedes alimentar un calentador con agua subterránea. El calentador no le va a pasar nada ni a las tuberías. Lo que sufrirían son tuberías metálicas. Si tú tuvieras tuberías metálicas y tú tienes aguas de pozo, recuerda que el agua de pozo tiene muchos minerales, son aguas que se llaman que son aguas duras, porque vienen cargadas con muchos minerales y todo lo que es hierro se lo va a comer. Esa es una realidad. Por eso el CPVC es bueno en ese tipo de aplicaciones, cuando tengo aguas subterráneas, para manejo de aguas subterráneas, por la corrosión, por la resistencia, es inmune a la corrosión. ¿Otra pregunta? Sí, claro, por acá tenemos otra pregunta. Dice, si el calentador se le cambia la batería para la ignición del gas y no prende y se siente el olor a gas, ¿qué se puede hacer? Bueno, normalmente él menciona un punto de las baterías. Sí, realmente ese es un problema que a veces los inquilinos tienen más de un año con el calentador trabajando y un buen día el calentador no enciende. Normalmente son las baterías, como el compañero dice. Para que huela a gas es porque el quemador está abierto y no debiera de suceder. O sea, no debe de suceder. Un calentador no debe ni siquiera de encender si no hay un volumen de agua mínimo. Esa es una condición de los calentadores de gas instantáneos. Si hay poco volumen de agua, el calentador ni siquiera va a arrancar, por lo tanto, el quemador no va a abrir.
si está abriendo, algo está mal, ¿verdad? Porque no debe de pasar. O sea, para que el quemador se abra es porque está pasando volumen de agua. Es la única manera, si no, no va a encender. De hecho, ellos tienen unos micro switch. Para los que han trabajado los calentadores, tienen unos micro switch. Si no hay volumen de agua, ese micro switch no va a mandar la señal para que abra la válvula. Excelente, No por sé si acá tienen tenemos otra pregunta, sí, de Abraham Pinto, dice, tiene que ver con la distancia del desafogue en la manga y en qué diámetro de tubería debe usarse. Buena pregunta. Esta longitud aquí va a este tubo, que estoy bien, no sé si se aprecia aquí. Creo que la cámara está apagada. Voy a dejar de compartir. Ok, ahora sí. No Ahora sé, sí. no sé si me pueden confirmar los participantes, pero creo que no se aprecia la imagen de la cámara, como si ¿Sí? la cámara estuviese apagada. Ok, déjame ver. A ver. Sí, correcto, dice que Ah, no se ve. ok, ya sé lo que pasó. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Bien. Aquí al compañero que hizo la pregunta, no sé si alcanza a ver aquí la salida de la válvula. Aquí ponemos un adapter macho de 3/4, una reducción bushing de 3/4 a media. Y este tubo que él me pregunta, realmente no importa la longitud, porque tú lo que quieres mandarlo es a un lugar, ya sea al exterior o a una tina de lavar o a una parrilla de drenaje, cerca donde hay una parrilla de drenaje para que el agua cae, no inunde para otro lado y solamente caiga ahí. Esta distancia no tiene nada que ver. El diámetro igual no tiene nada que ver. Con que sea de media pulgada es suficiente. Si quieres dejarla de 3/4, pero yo la pondría de media. Y la longitud tú la vas a mandar a donde consideres que puedas drenar el agua, que va a salir si algún día trabaja. Excelente, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de José Luis del Rosario. Dice, ¿el calentador de tanque usa gas si es eléctrico? No, cuando un calentador es eléctrico, no usa gas. Se trabaja a través de resistencias que van dentro de unos pequeños tubos. Normalmente estas resistencias se queman cuando no hay agua en ese pequeño tubo. O sea, normalmente vienen de 2 o 3 resistencias o de una resistencia. Si no hay agua en el pequeño tubo, la resistencia se quemó al acto. Normalmente si es eléctrico, no tiene nada que ver con el gas. Es el mismo tipo de calentador, o sea, es un calentador instantáneo de paso, pero puede ser eléctrico o a gas. Es uno u otro. Adelante. Excelente, sí, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay alguna longitud norma para la distancia en que debe estar el calentador? No entendí, no escuché bien la pregunta, Julián. Sí, ¿hay alguna longitud como norma para la distancia en que debe estar el calentador? No, normalmente, ¿dónde deben estar los calentadores? No hay ninguna norma para eso. Lo que tienes que tener es, o sea, tú vas a poner el calentador normalmente en la lavandería o donde te dejaron la salida de entrada y salida del agua. A veces tú vas a veces en las casas no vienen con esto y tú quieres instalar un calentador de agua. A veces lo pones en una pared al exterior, externa, afuera, tú lo puedes poner afuera. Lo que tienes que garantizar es el suministro de gas, la entrada del agua fría y la salida del agua caliente. Normalmente están en la lavandería y te dejan ya la entrada y salida prevista y la salida de gas. Entonces tú tienes que colocar el calentador ahí. Algo que sí tienes que tener cuidado es el desfogue de los gases arriba. Aquí arriba, no sé si lo estoy señalando aquí. Aquí tienes que poner una pequeña salida hacia el exterior, porque si tú dejas esto pegado al cielo raso arriba, realmente lo va a quemar. Eso se va, porque aquí sale alta temperatura. Entonces es importante poner, casualmente en Novi te venden los codos de aluminio, las piezas que son plegables y tú la tiras hacia afuera y haces curva con eso, ¿verdad? Pero sí es importante que dejes la salida de desfogue de gases, se llama
gases combustibles, los desfogues de gases hacia el exterior. Es muy importante, casi nadie hace eso y sí es importante. ¿Otra pregunta? Sí, claro, por acá nos preguntan que cómo se puede conseguir esta presentación de PowerPoint. De todas maneras, les recuerdo que este webinar queda grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube a partir del día del, ya sería para el lunes, lo pueden estar visualizando en el canal. Por acá tenemos otra pregunta, dice Jerry Salinas: con agua de pozo, ¿el mantenimiento del calentador es igual en fechas o frecuencia, o habría que aumentar su frecuencia? Bueno, mira, digo, si tú tienes, por ejemplo, si me estás hablando de agua de pozo, normalmente los calentadores, si ustedes lo que han instalado, normalmente han visto que ya tienen una pequeña malla, un pequeño filtrito para que no entren sedimentos grandes o partículas grandes, y ellas quedan atrapadas ahí. De hecho, ese filtro que está en la entrada del calentador de agua, en el adaptador arriba, esa malla tú la limpias, eso sí lo tienes que limpiar. Porque si no, vas a ver que el flujo de agua o el caudal de agua que pasa por el calentador va a disminuir. Muchas veces eso se tapa. Cuando tenemos casas de campo en donde tienes aguas de pozo, se puede tapar eso. Eso es muy importante, que sí le des mantenimiento. La pequeña malla en la entrada del calentador de agua. Normalmente los calentadores te empiezan a molestar después de 1 año, 2 años. Ya la membrana te empieza a molestar, producto que ya el caucho se va deteriorando y va perdiendo su capacidad, muchas veces se rompen. Eso lo tienes que cambiar cada cierto tiempo, pero te vas a dar cuenta que el calentador no te va a trabajar, ¿no? Muchas veces la membrana. El mantenimiento en los calentadores, yo les dije que una desventaja es el mantenimiento mucho más frecuente que un calentador de tanque. Eso es una ventaja en los calentadores de tanque, requieren poco mantenimiento. ¿Qué otra pregunta? Sí, claro. Por acá tenemos una pregunta, dice: ¿se debe tener un circuito específico para el calentador o puede ser compartido con otros artefactos? Repite la pregunta, Julia, que no escuché bien. Claro que sí, dice: ¿se debe tener un circuito específico para el calentador o puede ser compartido con otros artefactos? O sea, tú puedes conectar, a ver si entendí bien. Normalmente cuando ya tú vas a comprar una vivienda, un apartamento, recuerda que ya hay un diseño, ¿no? Normalmente ahí tienen en un circuito, que es donde conectas el calentador. Normalmente, dependiendo del tamaño, o sea, tú vas a tener ya conectadas a la línea las llaves de lavamanos, las llaves de baño, lavandería y cocina. Eso es fijo, que siempre va en un mismo circuito, normalmente. Bien, también dependiendo del tamaño del calentador de agua, si es de 8 litros, 9 litros, 10 litros, 12 litros, 16 litros, asimismo vas a tener el número de artefactos que vas a poder conectar. Pero normalmente ya las casas vienen con un solo circuito establecido a la cual tú vas a conectar un calentador de agua. Si es una casa muy grande, yo pondría tal vez un calentador de más capacidad de litros. Pero les voy a ser honesto, o sea, yo hasta 3 llaves, o sea, con un calentador de 8, 9, 10 litros máximo es suficiente. Lo que tienen los calentadores de más litros es que el diámetro interno del tubo es mayor, el quemador es mayor, entonces tienes más capacidad de agua para calentar, ¿verdad? Que un calentador de menos litros. El diámetro es más pequeño, el quemador es más pequeño y vas a manejar menos volumen de agua. Pero normalmente tú no tienes 5 llaves abiertas a la vez, o sea, en verdad no las tienes. Yo prefiero trabajar con calentadores chicos que con calentadores grandes. Me va mejor con los calentadores chicos. Yo puedo tener 2 llaves abiertas a la vez perfectamente. Y es raro que tengas 2 cosas de agua caliente al mismo tiempo abiertas. O sea, es raro. Por eso con un calentador chico a mí me va bien. Gastan poquito gas y no generan mucha sobretemperatura, ¿no? Es mejor.
A ver, otra pregunta. Sí, claro que sí. Por acá nos pregunta Gilberto Toral. Dice, se me presentó una situación con un calentador conectado a una línea de media pulgada. El agua era muy turbia y la presión era baja. ¿Tiene influencia el calentador en la turbiedad del agua? Eh, en verdad no tiene nada que ver porque el calentador simple y sencillamente es un serpentín de cobre por donde entra el agua y sale. Si el agua entra turbia, va a salir turbia. O sea, si el agua entra limpia, va a salir limpia. Pero no hay nada en el calentador que enturbie el agua o la ensucie. Si no hay nada, eso es simplemente un serpentín de cobre. Porque el gas es aparte, el gas solamente es para activar el quemador. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la turbiedad del agua. O sea, si el agua entra sucia, turbia, te va a salir turbia. No tiene que ver el calentador, no debiera de afectar la calidad del agua. La membrana, cuando tiene una membrana que tiene 200 años, el caucho ya está degradado y te puede manchar negro, ¿no? Como un caucho que está en el agua, el caucho mancha de negro, pero normalmente no se refleja en el agua, o sea, es si tú lo tocas, ¿no? Te vas a manchar, pero eso sucede en una membrana que tenga muchos años de estar ahí, que no la hayas cambiado nunca en tu vida. Pues. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá tenemos otra pregunta. Dice, el calentador suena cuando abrimos la llave de pluma, pero no llega agua caliente. El tanque de gas está lleno y la batería está funcionando y tiene buena presión de agua. ¿Qué podría ser? Son estos calentadores tienen varias cosas que se dañan. Los termoswitch son uno de ellas. Si el termoswitch está dañado, también puede ser el botón de encendido, que a veces es como un switch, ¿no? Que está abierto o cerrado. A veces él se queda abierto, se queda cerrado. Si se queda abierto, aunque tú pongas el botón en on, a veces ese switch está dañado y no vas a cerrar el circuito, por lo tanto el calentador no va a prender. También tienen unos termoswitch adentro que se dañan, esos sí los tienes que cambiar, y esos termoswitch, si está dañado, el calentador no te va a encender nunca. También otra cosa que afecta al calentador es la membrana, también tienes que revisar la membrana si está buena o está mala, hay que desarmar el cabezote, pero yo descartaría eso como último, ¿no? Eso depende, si el calentador es muy viejo ya, si tiene ya años, entonces puede ser que esa membrana esté dañada, tampoco el calentador va a encender, porque no hay nada que active la válvula. Sí, por acá tenemos otra pregunta. Sería, ¿cuál sería el mantenimiento del calentador de tanque? ¿Cuál sería el mantenimiento? No necesitas mantenimiento. Eso es lo bueno. Esos calentadores tú los instalas y cuando se te dañó dentro de 10 años, ya cámbialo. Pero así te duran. Esos calentadores no molestan. Lo único que tiene la desventaja es que te va a ocupar más espacio. Eso es la única desventaja. Y aquí nadie se está responsable. Es que igual. Perfecto, por acá tenemos otra pregunta. Dice, en un calentador eléctrico, ¿cuán grande sería necesario versus el consumo eléctrico sería para una familia de 4 personas? Bueno, los calentadores eléctricos, dependiendo, como yo mencioné, hay de una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias. Así mismo te van a consumir. Si tú ves esa resistencia, son de 7500 watts. Sí consumen bastante en realidad. Aunque ellos dicen que el calentador eléctrico solamente te gasta gas cuando él está encendido, mientras tanto no. Sí te puedo ocasionar un gasto de $20 y pico al mes fácilmente. O sea, sí lo vas a ver reflejado, porque es como si tuvieras una plancha prendida cada vez que te vas a bañar o cada vez que abres alguna llave de lavamano o una llave de la lavandería, esas resistencias van a trabajar. O sea, sí consumen. Para mí el calentador más económico es el calentador a gas. Claro, la gente le tiene mucho miedo por los accidentes que han habido, por malas instalaciones, pero de decirte, para mí los mejores,
para mí, o sea, el mejor calentador es el calentador de tanque. Yo tengo calentadores instantáneos y se me dañan frecuentemente y yo los sé reparar. Así se los digo, no tengo nada en contra de los calentadores instantáneos, o sea, yo tengo instantáneos, no tengo de tanque, pero requieren más mantenimiento, o sea, es una desventaja, pues. Es una desventaja. Excelente, por acá tenemos una última pregunta, dice Moisés Rodríguez, ¿se le puede colocar un filtro para agua sucia? Tú puedes colocar prefiltros antes del calentador si tienes agua. Por ejemplo, en el caso de aguas que vienen de pozos, agua en casas de campo, sobre todo, que no hay agua a veces y que el agua viene de quebradas y esto, cuando hay mucha sedimentación en el agua que llueve, toda esa sedimentación, toda esa turbiedad va para la casa. Normalmente tú tienes sistemas de filtros, 1, 2, 3 etapas, dependiendo de lo que tú quieras, y así mismo te va a salir la calidad del agua. Entonces esa agua ya la mandas para tu casa, ¿no? Si vas a tener mejor calidad de agua. Sí puedes poner un sistema de 2 o 3 etapas de filtro en este tipo de viviendas, ¿no? Bueno, inclusive en la ciudad tenemos ese problema. Cuando hay días de lluvia, ahora que viene el verano, vas a ver que el agua te sale turbia. Pero es porque es agua, recuerden que son aguas de río y muchas veces no se sedimenta bien en las potabilizadoras y viene turbia, no sale turbia. Entonces ahí no hay nada que hacer. Imagínate, si pasa en estas plantas potabilizadoras, ¿cómo no te va a pasar en una casa que tengas de campo, no? O sea, te puede pasar. Pero normalmente tú tienes prefiltros antes de, por lo menos debajo del fregador, ¿no? Tú tienes un sistema de filtro debajo del fregador. Para el agua que tú vas a usar para consumo, tú la prefiltras ahí, ¿no? Y la que va para la refrigeradora, lo puedes hacer también. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a agregar una última pregunta. Dice el señor Gilberto Toral, que formuló la pregunta de otra manera. La pregunta es, si el agua que fluye por la línea está muy turbia, mucha contaminación de partículas, ¿no hace daño a la membrana? Sí, es lo que le comentaba al compañero. Si el agua viene con partículas, se van a quedar atrapadas en la pequeña malla que tiene en la entrada del calentador de agua. Todos los calentadores de agua tienen una malla o un filtro en la entrada del calentador. Es decir que las partículas que vengan ahí, partículas grandes, van a quedar atrapadas en esa malla. Definitivamente para eso es esa malla, para que no te cause daño en la membrana, ¿verdad? Normalmente el agua que viene turbia es diferente al agua que viene con sedimentos o partículas. Las partículas o sedimentos grandes van a quedar atrapados en la malla. Por eso esa malla sí la tienes que limpiar, por lo menos una vez al año. Tú desconectas la manguera y vas a sacar la mallita, esa la vas a limpiar. Ahí lo debes de hacer, en ese caso. Pero precisamente para proteger la membrana o que te dure más, precisamente viene con ese pequeño filtro ahí. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. No sé si quieras brindar algunas palabras. Bueno, espero que de verdad les haya servido la capacitación. Recuerden que nada más es una hora, en verdad no se puede explicar mucho, pero por lo menos traté de compartirles un poquito de la experiencia que tengo con los sistemas de CPVC, con calentadores de agua. Y bueno, estamos a la orden. Les agradezco mucho las personas que han participado en los 2 módulos. Ahí hay que ver lo del certificado. Estamos pendientes con un certificado que se prometió ahí si tomaban los dos módulos. Espero que les haya servido bastante la capacitación. En verdad, enseñé algunas cosas que no te enseñan en la calle, que la aprendes a los golpes, ¿no? Entonces traté de compartirles un poquito mi experiencia con estos sistemas. Espero que les sirva profesionalmente. Así que muchas gracias, Juliet, por apoyarme con el evento. Y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por esta información tan interesante. Si tienen alguna consulta con el tema de la certificación, con gusto pueden comunicarse con Coches a través de sus canales digitales. Un placer y esperamos verlos en el próximo webinar. Que tengan buenas tardes y feliz fin de semana. Chao, hasta luego a todos.